Bienvenidos al programa del escritor Javier Correa, conocido como Prometeo en el Bajo Mundo. Habrá relatos fabulosos, realidades sensacionales, sucesos increíbles. Desde narraciones de fantasmas, de villanos, de libros, de magia, de arte, de literatura y la opinión del autor sobre varios temas. Comenzamos. Muy buenos días. Mi nombre es Javier Correa de la Barque Rico, de Martínez de Velasco, de Gonsenheim y otros condados de Burkina Faso y de Alemania. Pero bueno, digamos que soy Javier Correa para efectos prácticos y hoy vengo a hablarles desde la Guerra de los Pasteles hasta la batalla del 5 de mayo. 5 de mayo. Y es que todos los gringos dicen 5 de mayo. No, es 5 de mayo. Y hoy vamos a ver cómo se desarrolló todo. Resulta que desde 1827, días más, días menos, hay un acuerdo entre Francia y México para empezar a tener relaciones y para regularizar las relaciones diplomáticas entre los dos países. En esa, en ese, en ese talante, recibimos nosotros a un embajador y mandamos a otro. Esto pasó en 1827, como les dijo, se celebró un convenio con Francia llamado Declaraciones Provisionales. Y todo iba más o menos tranquilo. Pero 11 años después, hay un incidente con un con un francés que ya estaba radicado aquí, que tenía su restaurancito. Y entonces este francés un día atiende a unos soldados. Los soldados se comen unos pasteles. Aparentemente andaban medio tomados y además de los pasteles que se van sin pagar, causan daños al inmueble. El francés, muy ofendido, empieza a reclamar. Nadie lo pela. Se va con su embajador. Su embajador empieza a hacer un pancho sin igual por el reclamo de la pastelería de este francés. Lo que no sabíamos entonces es que ya había una línea para el embajador de tratar de fomentar un conflicto con México. ¿Por qué? Porque Francia tenía particular interés en la zona geográfica que ocupa México. La quería primero, para tener otra colonia y otro gran proveedor de bienes, de bienes y servicios. Hágame usted el favor. Claro que no, de puros bienes, de comida, de alimento, de oro, de plata. Y le servía además para fortalecer sus otras colonias en Centro y Sudamérica. En Centro no había, pero en Sudamérica sí. Entonces la idea era hacer un conflicto a como fuera. Llega el embajador francés, hace su reclamo ante el gobierno y los del gobierno les dicen, estás pero si bien tonto, man. O sea, cálmate, es una cafetería. Y ya, hombre, ya, no estés fregando. Sigue así esta plática, sigue la plática, sigue la plática. Durante un año está ponle y friega, ponle y friega, ponle y friega el embajador. Hasta que prácticamente alguien lo manda a jondear gatos de la cola. Y entonces se va el embajador.
Para esto habían agarrado, después del incidente de los pasteles, habían agarrado a un francés practicando piratería por allá de Matamoros. Matamoros no, por ahí de Tamaulipas. Y lo agarran y lo fusilan. Pues eso, pirata, lo fusilan. Y también estos hacen un pancho horroroso. Lo cual parecía una cosa incomprensible. Pero no si la mirada era tener un conflicto y tratar de invadirnos, que por eso empezó el pleito. Y entonces, dicho y hecho, se ve el embajador a Francia muy ofendido porque no le arreglan nada y regresa con 10 buques de guerra. 10 buques de guerra y llega directo a Veracruz. Y otra vez con unas exigencias ya multimillonarias. Y le dicen, no, estás loco. Y entonces lo que hace es esta flotilla, es que empieza a detener y a secuestrar a los barcos mexicanos que van llegando. Y esta negociación de que si me pagas, si no me pagas, si te cierro el puerto y empiezo a manejar todo, todo el Golfo como si fuera mío, dura más o menos un par de meses. Y en ese par de meses no hay acuerdo. Hasta que el francesito que estaba defendiendo supuestamente al señor Remontel, que era el dueño del restaurante Tacuba, donde los oficiales del presidente Santana habían comido unos pasteles sin pagar, esto ya para el año de 1832, dicen los franceses, pues aquí, si no hay nada, empezamos. Y el 21 de noviembre de 1838 abren fuego contra San Juan de Ulúa. Abren fuego y pues y los de Veracruz, los del fuerte San Juan de Ulúa y los de la ciudad dicen ya, a ver, nos rendimos, capitularon y ya se detuvo la guerra. Y entonces le mandan decir al gobierno de México, oye, pues ya se rindieron y pasó esto y eso y eso. Y el gobierno de México dice, están tarados, aquí no se me rinde nadie. Vayan y díganles que no. Y el gobierno de México le declara la guerra al rey de Francia. No a Francia, al rey de Francia. E inmediatamente le pide a Santana que se organice con unas tropas y que se vaya para allá para darle en la torre a los franceses. Santana va llegando a Veracruz. Y cuando se entera el francés, el capitán francés, de que Santana va a Veracruz, baja a 1,000 hombres con artillería para prender a Santana y hacerlo su prisionero. Santana, cuando se da cuenta de que esto se puso bravo, reúne las fuerzas y pelea contra estos franceses. Aparentemente nadie gana, es una escaramuza, no hay ganadores ni perdedores, hasta que el que llevaba a los franceses dice, vámonos. Y entonces en la retirada, pues los van persiguiendo y entonces sí ya les van ganando. El general Baudin de los franceses es el que embarca las tropas. Y entonces, como ya están muy cerca y ya vienen disparándoles y todo, agarra y dispara un cañonazo contra el contingente mexicano. En ese cañonazo queda herido Santana y es lo que a la postre costará la pierna, por eso se la cortaron.
Baudín inmediatamente, por puro coraje, agarra y empieza a bombardear la ciudad. Y entonces desalojan la ciudad y se van todos para adentro y no sé qué. El bloqueo, lógicamente, el bloqueo de Veracruz ya había afectado a los gringos, pero los muy malditos y los muy convenencieros se pusieron del lado de los franceses y le dijeron, para que no me afectes a mí, ¿qué tengo que hacer? Ah, que no sé qué, que no es más, te voy a mandar un barco para que junto con tus 10 hagas presión. Así las cosas con nuestro vecino del norte. Y entonces no había para dónde, no teníamos cómo defendernos de esta tropa. Pero otros intereses estaban en juego, entre ellos el interés de los británicos. Y entonces los británicos dijeron, no, 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 momentito, Francia, tú no te vas a quedar con México y no me vas a hacer perder los negocios que yo tengo aquí, ni a los míos. Y entonces trae una flota que estaba antes en las Indias Occidentales. Y entonces manda la tropa, llega la tropa y los franceses se ven obligados a detener la agresión, a dejar de bombardear y echarse para atrás. El mediador inglés, un tal Richard Peckham, consigue reunir a Guadalupe Victoria y Eduardo Gorostiza, que era otro de los mediadores mexicanos, con el contraalmirante Baudín, el francesito este. Y ya el 9 de marzo de 1839 se firma un tratado de paz con el cual México se compromete a pagar las indemnizaciones que estos malandros están pidiendo, que ya para entonces eran 600,000 pesos en total de aquella fecha, y ya, tan, lo demás se queda igual, no hay castigo por la guerra ni nada. Y finalmente los ingleses fueron los que le pararon el alto a ese primer intento de invasión francesa, que es conocido como la Guerra de los Pasteles. Pero la intención de los franceses estaba echada. Querían conquistar México. Entonces nos salvamos de la primera invasión francesa. Gracias a los ingleses, estaban aquí en el Caribe y que presionaron a los franceses, les dijeron, no, chao, vas para afuera. Y así se van las cosas como 30 años. 30 años y para octubre de 1861, a Juárez, que es el presidente en turno, se le ocurre declarar una moratoria de pagos. Juárez dice, no pago y ahí se ve. Francia, Inglaterra y España, que son nuestros acreedores, se van y hacen una convención en Londres y dicen, no, 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 mira, no podemos dejar pasar esto. Y se preparan para cobrar su lana de alguna manera. 69 millones eran de los ingleses, 9 millones de España y 2 de Francia. Francia vino al mitote realmente con otras intenciones. Entre los tres traen 10,000 soldados. Bueno, traen 10,000 soldados, empiezan y sí los embarcan y sí los traen. Y entonces, una vez que le llegue el ultimátum a México de estos tres países, que si no pagas, te vamos a invadir el país, Juárez responde
no, 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 sí vamos a pagar, vamos a lograr un acuerdo, vénganse a platicar. Y lo que hace es deroga el exhorto. No, deroga el exhorto, hazme el favor. Deroga el decreto de la moratoria de pagos, de la suspensión de pagos. Mientras llegan estos, ya ver. Pero, pero Juárez, en este caso muy previsor, dice, si las cosas se complican, vamos a tener a estos changos aquí afuera. Y entonces empieza a mandar cosas, pertrechos militares a Puebla, por si hay necesidad de pelear. Se crea un ejército que se llama el Ejército de Oriente y se le encarga a un general que se llama José López Uraga. Pero José López Uraga no da una por la buena y por la mala. Y entonces se le encarga a Zaragoza. Y Zaragoza es que en ese entonces dirigía el Ministerio de Guerra, se va a Puebla, ya se lo saben. Se va a Puebla, se llevan 10,000 hombres para la zona, entre Puebla y otras fortificaciones, que eran muy poquitos, pero bueno, era lo que había. Por su parte, los representantes de España, de Francia y de Inglaterra aceptan lo de México y llegan aquí en febrero de 1862. Se reúnen en febrero del 62 con Manuel Doblado y con Ignacio Zaragoza en la Hacienda de la Soledad, muy cerca de Veracruz. Y gracias a la gran habilidad de Manuel Doblado, se firman unos tratados preliminares que se llaman los Tratados Preliminares de la Soledad. Y ahí se conviene que se van a ir a Orizaba, y ahí en Orizaba, y si hay necesidades, pues a Córdoba y a Tehuacán, para seguir las pláticas de ver cómo se va a pagar. La idea era supuestamente no someter al rigor del calor tropical a los extranjeros que estaban que parían chayotes. El 5 de marzo, cuando se están realizando las negociaciones ya en Orizaba, llega a Veracruz un contingente militar francés, liderado por un tal Latrilly. No solo llega Latrilly, llegan 10,000 changos, 10,000 changos franceses, y muchos de los mexicanos que fueron a pedir ayuda a Francia para tomar el país. Estos mexicanos eran los conservadores, los que fueron vencidos en la guerra de Reforma por Juárez. Estos enemigos también fueron a instigar para que el gobierno francés conquistara México. Entre ellos viene un tal general que se llamaba Juan Nepomuceno Almonte, a quien los franceses tan pronto desembarcan, le dan el nombramiento de jefe supremo de la nación. Este chango empieza a viajar y empieza a reunir a los conservadores de los remanentes de la guerra de Reforma para apoyar a los franceses. Esto es todos los enemigos de Juárez. ¿Sí? Hasta en eso somos traidores los mexicanos. En abril, lógicamente, la triple alianza se rompe, y se rompe porque está viendo los ingleses y los españoles que Francia quiere invadir México a como dé lugar. Entonces ellos se zafan y dicen no, y pactan por su lado con el gobierno mexicano una moratoria y cómo les van a pagar después. Y se van y dicen, no, no, aquí esto ya se va a poner gacho. Y en efecto, se pone gacho.
La posición de Francia es, en contraste, exigir el pago inmediatamente y poner una bola de tarugadas que por destrozos causados durante la guerra de reforma a ciudadanos franceses y quiere tener el control de las aduanas. En fin, para finales de abril, los franceses dicen, no, 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 nosotros desconocemos los tratados de la soledad y vamos. Sí, pero hay que recordar, bueno, no hay que recordar, hay que saber que el ejército francés viene rodeado por una aura de victorias que duran casi 50 años. La última vez que había perdido el ejército francés había sido en Waterloo con Napoleón I. 50 años sin derrota. Y tuvieron grandes batallas como la de Magenta, la de Sebastopol, no sé, Solferino. En fin, aparte, era un ejército disciplinado, hecho y derecho, de arriba abajo, bien armado, bien instruido. Bueno, pero también, como buenos franceses, porque los franceses son soberbios como ellos solo, llegan y dicen, no, esto está papita, esta bola de desarrapados, ahorita nos echamos. Hay un mensaje que le mandan al ministro de guerra francés pocos, pocos días después de la primera batalla, de la batalla de Cumbre. Pocos días después de haber desembarcado, le mandan al ministro francés un mensaje donde queda esta soberbia plasmada. Y dice, pesos más, pesos menos, somos tan superiores a los mexicanos en organización, disciplina, raza, moral y refinamiento de sensibilidades, que le ruego anunciarle a su majestad imperial Napoleón III que a partir de este momento y al mando de nuestros 6,000 valientes soldados, ya soy dueño de México. Así estaban los franceses. Así, ante unos franceses ufanos, muy sobrados, muy creídos, muy prepotentes, comienza la guerra. Pero también los mexicanos inconformes crean un pequeño batallón, y ni tan pequeño, un batallón que iba a marchar desde Atlisco hasta Puebla para unírsele al ejército francés. Zaragoza se entera y manda 2,000 hombres para interceptarlos y para que no se junten con el frente. Y lo logran, y los paran en seco y los despedazan. Así, los conservadores quedan fuera en esta parte, aunque el ejército francés trae varios conservadores. De hecho, dos de ellos, dos que eran militares, le dicen al dirigente francés que ataque primero a la ciudad, que empiecen por el convento del Carmen, que estaba al sur de la ciudad, y de ahí entren, y luego se vaya hacia las fortificaciones. Pero el francés dice, no, a mí que me duran estos pobres mexicanos. No hace caso del consejo de los conservadores militares que tiene a su lado, mexicanos, y decide atacar las fortificaciones. Va por todo. Dice, acabo con las fortificaciones rápido, y entonces gano la guerra en un 2x3. Y se da la batalla. Y Zaragoza nota que está haciendo esto el francés. Y ajusta sus ejércitos
para esto y empieza la batalla. La batalla que empieza a las 11:15 de la mañana, para las 5 de la tarde, para las 2 de la tarde ya se perfilaba casi ganada. Para las 5 de la tarde es un hecho que México. Y para las 7 llega un comunicado de Zaragoza donde dice que está muy contento con el comportamiento de sus generales y sus soldados. Todos se han portado bien. Los franceses se han llevado una lección muy severa, pero en obsequio de la verdad se han batido como bravos, muriendo gran parte de ellos en los fosos de las trincheras de Guadalupe. Sea para bien, señor presidente. Deseo que nuestra querida patria, hoy tan desgraciada, sea feliz y respetada por todas las naciones. Es el comunicado de Ignacio Zaragoza cuando ya ha ganado la batalla, ha repelido a los, repelido, no, ha ahuyentado a los franceses. Sí, repelió el ataque de los franceses. Se me fue la conjugación. Y es el día más glorioso de México después de su independencia. Es la batalla en que venció México al ejército mejor preparado del momento. Y todo, la verdad, se le debe a Zaragoza. Que Zaragoza también fue un gran motivador del ejército, ¿no? Hay una frase muy famosa de él que dice, si bien los franceses son considerados los primeros soldados del mundo, ustedes, les dijo a los mexicanos combatientes, ustedes son los primeros hijos de México. Y así, con cosas como esas y con una gran visión militar, le gana. Cuando en Francia se sabe que el ejército francés fue derrotado por México, hay dolor, histeria, hay gente que llora. Sobre todo, se llegan las historias falsas, como siempre, de que los indígenas mexicanos no solo les ganan a machetazos a los franceses, sino que después se los comen. Así estaba la cosa. Bueno, si hoy hay historias, este, terriblemente mentirosas y conspiranoicas, imaginen en ese tiempo. Los franceses, que desde la batalla de Waterloo no habían perdido, que habían sido vencedores en Argelia, en Vietnam, que era la mayor fuerza militar del mundo en ese tiempo. En fin, México logra un triunfo sobresaliente. Pero no fue suficiente. Al año siguiente regresa el ejército francés con cerca de 30,000 pelados y logra la invasión de México que termina con la instauración de Maximiliano en el poder, de Maximiliano y Carlota. Pero ese 5 de mayo es la gloria militar mexicana. Hay testimonios de los franceses sobre esta primera guerra. Bueno, esta segunda guerra, porque la primera
el primer intento de invasión la pararon, como ya les dije, los ingleses. Y entonces estos franceses hacen los relatos de que se les unieron los mexicanos, a quienes detestaban y los veían como casi como aborígenes. Y ven cómo se unen a su ejército y de mala gana los reciben como aliados. Hasta en eso fueron soberbios los franceses. Y qué bueno que perdieron esa batalla. Da gusto que estas personas llenas de ego, llenas de supuesta superioridad, les hayan dado hasta por debajo de los dientes. En fin, la batalla del 5 de mayo de 1862 sigue siendo la mejor historia bélica mexicana y nuestra segunda fecha más importante en la historia. Y conlleva mucho porque también fue la derrota de los traidores conservadores. Y al final la hicieron, pero el gobierno de Maximiliano no los favoreció en nada. Esta es la historia del 5 de mayo y sus antecedentes. Ojalá les haya gustado. Los espero en el próximo programa con la opinión del escritor Javier Correa y su particular visión de las cosas y de la vida. Acompáñenos en temas simpáticos, en relatos extraordinarios, en sus análisis históricos. Gracias.